Qué bueno saludarlos de nuevo. Feliz Día a todas las madres. Nosotros vamos a celebrar dentro de 8 días el Día de la Madre. Y bueno, Joaquín también me pidió el favor que les contara un poquito cómo vivimos la guerra. Hungría tiene frontera con Ucrania y aquí han llegado varios refugiados. Otros han pasado por Budapest para llegar a otras ciudades de Europa. Los que están aquí, vemos sobre todo familias separadas porque los hombres no pudieron salir, entonces mamás con sus hijos, al colegio los niños han llegado, niños ucranianos para poder seguir educándose y es muy triste leer las historias de lo que está pasando y ver tanta destrucción. Nosotros llegamos exactamente hace un año, como bien recordaba Joaquín, y no nos pudimos despedir de muchos de ustedes porque, si recuerdan, 12 meses atrás todavía estábamos en pandemia, distanciamiento social, y además se juntó con el tiempo de protestas a nivel nacional en Colombia, ¿no? Toques de queda, bloqueos, un tiempo muy complicado. Precisamente unas semanas atrás veía un documental que sacaron titulado Cali, la ciudad de la furia. Y sabemos que fueron tiempos que no tir. Sin embargo, existe el riesgo de que nos vuelva a pasar eso porque podemos polarizarnos nuevamente ahora que se aproximan las elecciones. Gracias a Dios, su palabra nos brinda herramientas para que promovamos la reconciliación y seamos hacedores de paz. Y ese tema mañana. Y quiero compartir cómo cambiar de opinión de otros para poder acercarnos a ellos y reconciliar lo que parece irreconciliable. Vamos a revisitar la historia de dos hombres que no se podían encontrar sin que pasara algo malo. El primero respiraba muerte e ira hacia otros que pensaban diferente a él. El segundo, alguien resentido y prevenido, le tenía contadas todas las agresiones que este primero le había hecho. El primero tenía todas las ganas de zamparle la mano al segundo. Sin embargo, la historia termina al revés. El segundo es el que le termina poniendo las manos encima. Vamos a ver. Por eso, quiero que me acompañen leyendo el texto que está en Hechos, capítulo 9, del 1 al 21. Voy a poner en la pantalla y vamos a leerlo juntos. Hechos 9, 1 al 21. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó y de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego sin comer, ver nada.
Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Y el Señor bendiga su palabra esta mañana. Bueno, vamos a examinar este pasaje y descubrir una herramienta que Ananías usó y van a entender por qué el título de esta exposición se llama Cambia de marca. Hay tres personajes en esta historia: Saulo, Ananías y Jesús. Hoy, 2000 años después, leemos este texto siendo conscientes de que Saulo de Tarso es el mismo Pablo, el mismo que escribió la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Casi nada, ¿cierto? En contraste, está Ananías, que no es tan famoso, y además tiene un homónimo tramposo. Ese, el esposo de Zafira, que en el capítulo 5 nos relatan cómo muere. Entonces, para no confundirlos, este es Ananías de Damasco. Y obviamente está Jesús, que es interesante que tiene un encuentro con ambos antes de que estos se encuentren cara a cara. Entonces, como mencioné en la introducción, esta es una historia llena de pasiones. Por un lado, Saulo haciendo lo que él considera correcto, se le describe en el versículo 1 como una persona que está respirando amenazas y exhalando planes para hacer daño. Me pareció súper interesante notar que la atmósfera que nos rodea nos puede contaminar. Y en ambientes de violencia respiramos eso y seguramente exhalamos más agresividad. En el otro bando está Ananías, que antes del llamado de Jesús se nota que le tiene contados todos los crímenes a Pablo. De hecho, en el versículo 13, cuando Jesús lo llama, él se refiere a Pablo como ese hombre. Yo creo que una traducción más coloquial sería como ese tipo. Es más, Ananías evita pronunciar el nombre de Pablo y dice ese. Entonces, estas son dos personas que pertenecen a esquinas diferentes antes de que Dios intervenga. Y eso que probablemente nunca se habían encontrado antes. Y para mí esta es una historia de cómo las etiquetas tienen una
una influencia muy grande en la percepción que tenemos de los demás. Cuando Dios le habla a Ananías, le dice, ve y pregunta por Saulo de Tarso. Y ese nombre es suficiente referencia para que Ananías sepa de quién está hablando. Yo no sé cómo en esa época, cuando no existían las telecomunicaciones, las noticias volaban. Porque antes del llamado de Jesús, Ananías ya sabía que Saulo venía a en Damasco. Saulo de Tarso era una marca registrada que era sinónimo de persecución, era acosador, asesino, maltratador de mujeres, porque si ustedes ven en el versículo 12 dice que igual mujeres y hombres iba a tratar por igual. Déjenme colocar esta etiqueta aquí, etiqueta que dice Saulo de Tarso. Un psicólogo, Alberto Soler, correctamente identifica que las etiquetas son fáciles de colocar, pero no tan fáciles de quitar. Y aquí tengo otro envase y cuando uno trata de quitarle la etiqueta, eso quedan marcas de lo que había ahí. Necesita uno calor o un solvente porque es correcto, las etiquetas no quitan tan fácil. Y es precisamente lo que le pasa a Pablo, ¿no? Porque al final del texto vemos como otros cuando lo miraban dudaban de lo que estaba pasando y aún después de su conversión, ¿no? La gente al verlo decía, ¿no es ese el que en Jerusalén perseguía a los creyentes, los que invocaban su nombre? Entonces, es cierto que las etiquetas son fáciles de colocar, pero no tan fácil de quitar. Saulo y los discípulos comenzaron a llamarlo Pablo después. Y yo creo que fue un acierto, porque imagínense que en el boletín de la iglesia, de la comunidad del camino, o en la página de Facebook, publicaran, este domingo, invitado especial, Pablo de Tarso. ¿Cuántos creen que se aparecen ese día? Lo que me pareció también interesante es que este no es uno de esos casos cuando Dios le cambia el nombre a las personas, como por ejemplo cuando le cambió el nombre de Jacob a Israel, o cuando cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y es fácil sostener esta afirmación porque en el texto, incluso después de la conversión de Pablo, en Hechos 13:9, cuando está Pablo con Bernabé en Chipre, uno puede leer que la primera vez que se le menciona, que se le cambia el nombre, dice, entonces Saulo, o sea Pablo, y de ahí en adelante ya no se vuelve a usar el nombre de Saulo. Tratando de entender ese cambio, estuve mirando que en español Saulo y Pablo sí son nombres completamente diferentes. En inglés la diferencia es un poquito más sutil porque solo cambia una letra. En inglés sería Saul y Paul, que es más sutil. Pero en griego vemos que ya hay otros caracteres involucrados. Entonces, yo creo que fue un acierto que Saulo dejó de usar ese nombre. Y un comentarista, Vincent Marvin, explica que ya que la misión de Pablo estaba enfocada a los gentiles, es decir, a los no judíos, era mejor que usara la versión griega de su nombre. Y hoy día también las empresas cambian de nombre cuando cambian de estrategia. Yo creo que ya se dieron cuenta que Facebook es ahora Meta. Kentucky Fried Chicken ahora es KFC, porque querían evitar la palabra fried, que quiere decir frito, para no alejar a los clientes que quieren comer bajo en grasas. De hecho, recuerdo un ex compañero muy querido y muy apreciado que decía que él solo comía
panes de una panadería muy famosa en Palmira, que no le trajeran de otra panadería. Entonces lo que hacían la gente que trabajaba para él es que compraban pan en cualquier panadería y lo metían en una bolsita de esa panadería que le gustaba a él y el pan le sabía diferente por alguna razón, solo porque él veía que lo estaba sacando de la bolsita de la marca de esta panadería. Entonces, queramos o no, las etiquetas tienen un efecto sobre cómo vemos a las personas y lo que creemos de ellas. Sin embargo, podemos estar equivocados. Y ese es el segundo punto que quiero tocar ahorita. Cuando Dios le habla a Ananías, no sabía exactamente qué le había pasado a Pablo y no había forma de saberlo, ¿cierto? Y Ananías desconoce toda la crisis existencial por la que estaba pasando Pablo. Miren, si trazamos una línea de tiempo, vemos los acontecimientos que pasan en ese viaje a Damasco antes del encuentro entre los dos. Entonces, Saulo pide las cartas y planea la cacería. Se encuentra con Jesús, está ciego, ayuna en oración. Mientras tanto, Ananías, desde Damasco, le llegan las noticias de alerta de que Saulo viene y ya, no escucha más hasta que Dios le habla. Y aquí el punto que quiero resaltar es que a veces nos quedamos con la información del pasado de las personas y no sabemos cada persona que vive y cómo la trata Dios de manera individual. Es difícil cambiar la opinión de las personas, pero podemos estar equivocados y, y pensar que las personas van a ser las mismas por siempre. Aunque es verdad que Pablo había hecho méritos suficientes para que lo reconocieran como Saulo de Tarso, este texto nos invita a considerar que las personas pueden cambiar si Dios interviene en sus vidas. Ahora, Ananías no responde de manera espontánea ni porque le nace al llamado de Jesús. Es más, Dios le tiene que decir 2 veces, ve. Y bueno, yo creo que no es inusual que Dios nos invite y nos insista a la hora de perdonar a las personas más de una vez, porque no nos nace siempre perdonar a las personas y esta historia nos ve que Dios a veces nos tiene que decir más de una vez y está bien. A Ananías incluso le dejó replicar. Lo que hace Ananías es para valientes, ¿no? Porque Ananías no tenía forma de cómo verificar esta información. Y estaba con las redes sociales, él podía buscar y ver si Saulo ya se había cambiado de nombre en su perfil de Facebook, o si él había puesto una foto en Instagram de su ceguera. Pero lo que hace Ananías al encontrarse es asombroso. Ananías, con sus manos, le pone la etiqueta de hermano Saulo. Y aquí estoy pegando la etiqueta sobre la que dice Saulo de Tarso. Para Ananías es posible acercarse al hermano Saulo, pero no a Saulo de Tarso, aunque son la misma persona. Ananías le cambia la marca a Saulo y eso le ayuda a que se acerque y se reconcilie. Yo no estoy diciendo que le llamemos a las cosas como no son y que le pongamos nombres erróneos a las realidades, ¿no? Y en Colombia somos expertos y inclusive con esta situación de la guerra, un bando le dice
operación militar especial y no estoy invitando a que le pongamos y llamemos a las cosas como no son. Pero lo cierto es que después del encuentro con Jesús, Pablo comenzó un cambio. 2 semanas antes, es cierto que Saulo de Tarso era Saulo de Tarso. No había forma de que 2 semanas antes pudiéramos llamar a Saulo hermano Saulo. Dios le mostró a Ananías el momento indicado cuando podía acercarse. Y no solo el momento, sino la dirección, tipo Google Maps, porque si ustedes ven, le mandó la dirección de la calle y a dónde debía ir. Ananías se acerca 2 días antes, termina preso. Vimos cómo Ananías le cambió la etiqueta a Saulo de Tarso y ahora es más fácil acercarse a él. Esta idea de las etiquetas se la escuché por primera vez a Telma Fernández desde Panamá. Ella está y en un curso que estábamos tomando virtual. Y bueno, gracias Telma por esta ilustración que me pareció muy poderosa. Y ella estaba citando a Alberto Soler y este psicólogo español toca el tema del efecto de las expectativas que antes fue experimentado y validado por personas como Robert Rosenthal y que incluso los griegos ya conocían como el efecto Pigmalión. Entonces, pues yo pensaba ejemplos como si nosotros estamos cerca de un parque y vemos a un grupo de muchachos debajo de un árbol. Seguramente si les ponemos la etiqueta de viciosos, nunca nos vamos a acercar a ellos. Si les ponemos la etiqueta de deportistas, quizás hasta les ofrezcamos agua. Obviamente, si no están haciendo deporte, pues no les podemos llamar deportistas. Y con este tema de las protestas, si a estas personas que participan le llamamos vándalo, seguramente nunca vamos a querer hablar con ellos. Si le llamamos vecino, quizá podemos comenzar una conversación. Lo mismo, la policía o las personas del ESMAD son también jóvenes. Nosotros, antes de viajar, nos tocó las protestas en Bogotá, estábamos en Bogotá, y nos tocó pasar cerca de una unidad, no sé cómo son los grupos, y yo los miraba y eran también jóvenes. Incluso yo creo que hay muchos que son estudiantes y trabajan mientras estudian. Entonces, si les cambiamos las etiquetas, quizás eso nos ayuda a mejorar el diálogo. Sí está en nuestras manos, como vimos, hizo Ananías, cambiar la etiqueta. Es la tarea de Dios transformar las personas e intervenir en la vida de ellos. De hecho, como nos contaba Luz a la introducción de esta mañana, Rahab, la ramera, si se la seguíamos llamando por su profesión, seguramente no queríamos saber de ellas. Y esas son las buenas noticias con las que quiero terminar esta reflexión. Dios no mira las etiquetas. Si ustedes leen, Dios no tenía problema en llamar a Saulo de Tarso. Cuando se le aparece le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Ananías le dice, ve y busca a Saulo de Tarso. De hecho, en Hechos 13, después de la conversión, 4 capítulos después, Dios dice, apártenme ahora a Bernabé y Saulo. Eso me parece buena noticia porque Dios no lee la etiqueta, sino ve el potencial que tenemos en sus manos. Y esta historia también nos invita a que, a pesar de nuestras etiquetas, la página se puede pasar.
y Dios se puede encargar de transformar vidas y finalmente, como sucedió con Pablo o con Rahab, cambiar el rumbo de la historia. Entonces, eso era lo que quería compartir esta mañana, que ha sido muy útil en mi vida y espero que también nos ayude a ser hacedores de paz y a la reconciliación unos con otros.